calidad del agua para el riego, justamente existen que coaccionan para afectar el agua que utilizaremos para el riego. En lo que a nosotros nos concierne, nos vamos a referir a los posibles efectos negativos sobre el suelo por efecto de los iones que aportamos con este agua. Justamente la calidad del agua que vamos a utilizar va a variar de acuerdo principalmente al contenido salino, y no solo respecto al contenido, sino también a la calidad o el tipo de sales disueltas que hayan en ese agua. Normalmente las sales que contiene el agua del suelo, sea superficial o subsuperficial, van a depender de la metalización de las rocas y los minerales que hay en el suelo y la disolución posterior hacia justamente la solución de ese suelo. Cuando nosotros regamos, las sales que aplicamos con el agua permanecen, se quedan en el suelo y van aumentando su contenido, sobre todo a medida que el agua se evapora o la absorben los cultivos, esas sales se van acumulando. Y básicamente los pinto en amarillo porque a partir de acá vamos a empezar a desarrollar la clase. No hay un límite fijo de calidad de agua que vamos a usar para el riego. Lo que determina este límite justamente son las condiciones del suelo que me producen esa acumulación de sales y el efecto posible nocivo sobre los cultivos o las plantas. Entre uno de esos efectos tenemos la salinidad, que es justamente la acumulación de sales en el suelo. Particularmente lo que nos importa es aquellas que se concentran en la zona radicular, ¿no? Que lo que hacen es reducir la disponibilidad hídrica para los cultivos, porque cambian el potencial osmótico, como ya lo vieron en la parte de aguas, y van a afectar el desarrollo y el crecimiento de los cultivos, y en su defecto, cuando sean cultivos de cosecha, su rendimiento. ¿De dónde provienen esas sales que provocan la salinización? Pueden ser, por un lado, por el ascenso capilar desde la napa freática, sobre todo las napas que están más en la superficie, por encima de los 2 metros, y por otro lado, pueden venir esas sales con el agua de riego que nosotros utilizamos. Acá les coloqué algunas fotos para que vean posibles efectos de acumulación de sales en superficie, en los primeros dos, ya sea por riego superficial o por goteo, lo mismo. Y acá tenemos, por ejemplo, a la derecha, el efecto del uso de agua de riego con mucha cantidad de sales. Se fijan el efecto que tenemos sobre un césped común, ¿verdad? Justamente, las sales que son las que nos traen problemas de salinidad son sales solubles. Justamente son transportadas por el agua, al ser solubles. Una parte de las sales que se acumulan por riegos consecutivos, la podemos desplazar o lixiviarla justamente desde la superficie hasta por debajo de la zona radicular, siempre y cuando, como dice acá, utilicemos una cantidad de agua mayor a la que consume el cultivo, justamente, y este proceso nosotros tenemos que tratar de llevar a cabo este proceso de lixiviar las sales para que no me afecten las raíces, o sea, de lavar las sales y que se vayan en profundidad. Acá a la derecha tienen unos gráficos de los sectores donde se acumulan las sales, donde nosotros lo debemos tener, que es por debajo del nivel freátrico, para evitar ese ascenso por capilaridad que les digo y el que se afecta en las raíces. Lo mismo acá en la zona del bulbo húmedo cuando regamos por goteo. Tenemos que tener una concentración de sales por afuera de este bulbo para que no me afecte las raíces. Ahí te dejé un link muy lindo de que es justamente de donde saqué los gráficos, de donde son extraídos los gráficos.
¿De qué va a depender la cantidad de agua que necesitamos para lavar esas sales acumuladas? Básicamente de la calidad del agua que usemos y también de la tolerancia de los cultivos o de las plantas que tengamos en cada caso. Otro problema que tenemos cuando utilizamos agua de mala calidad o con contenido de sales elevados es el problema una característica del suelo que se ve afectada es la infiltración de ese suelo, ¿no? Que justamente es el proceso por el cual el agua penetra el suelo desde la superficie y luego se transporta a nivel del perfil. Obviamente la infiltración, antes que nada, depende de factores propios del suelo, como ya vieron, la textura, la estructura, el grado de compactación que haya en ese suelo, todos tanto factores físicos como químicos, el contenido de materia orgánica, que nos va a afectar también la estructura y las características químicas de ese suelo, como vimos en clases anteriores. Cuando nosotros tenemos en el agua de riego contenidos altos de sodio o bajos de calcio y con poco contenido de agua en el suelo, lo que ocurre es que se reduce la velocidad con que el agua atraviesa la superficie y se infiltra. Justamente esto puede, este problema de baja infiltración puede alcanzar tal nivel que las raíces pueden llegar a no utilizar el agua entre un río y el otro, porque el agua termina no penetrando en el suelo y es más fácil que se evapore que penetre y se infiltre dentro del perfil. Justamente los principales factores de la calidad del agua que van a influir en la infiltración son la salinidad y la relación de absorción de sodio. La salinidad es el contenido de sales justamente totales, ¿tá? Y la relación de absorción de sodio es la cantidad de sodio en relación al calcio más magnesio que tiene ese agua. Cuando tenemos alta salinidad, la infiltración va a aumentar. Y al contrario, una baja salinidad o un alto RAS va a hacer que la infiltración disminuya. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, cuando los contenidos de sodio se van siendo cada vez mayores hasta que pasamos un límite máximo, esto empieza a ser deleterio no solo sobre la calidad del agua en sí misma, que no va a afectar a los cultivos, sino hay muchos efectos sobre el suelo, como ya lo venimos tratando hace unas clases. Porque se modifican todas las propiedades físico-químicas y biológicas del suelo. Cuando empezamos a regar con un tipo de agua con altos contenidos de sodio consecutivamente, este sodio se empieza a acumular en los primeros centímetros del suelo y ahí empieza una serie de efectos negativos o, como yo les digo, una sucesión de fracasos que empezamos por, como les digo, se acumula el sodio en los primeros centímetros del suelo. Esto lo que genera es la dispersión de los coloides y de las partículas coloidales, justamente, y se rompe la estructura. Cuando pasa esto, se tapan los poros, como les dije, se deteriora la estabilidad estructural y la estructura se rompe. Lo que se genera con esta situación es que aumentamos, o mejor dicho, disminuimos la permeabilidad del suelo. Al disminuir la permeabilidad, se reduce la conductividad o el pasaje del agua a través del perfil. Esto genera compactación, aumenta el pH y ahí se desatan todos los demás efectos nocivos en contra del suelo y justamente también del cultivo del vegetal que tengamos en cuestión. Por otro lado, contenidos extremadamente bajos de sales, por el contrario, o de calcio en el agua de riego, también puede provocar estos efectos por la naturaleza, como dice acá, corrosiva, que los minerales solubles o los que están incluso intercambiables empiezan a lavar
empiezan a pasar a la solución del suelo y se trasladan a distintas mayores profundidades y bueno, se desatan todo este tipo de sucesos no deseados. Ahora, aparte de todos estos problemas de infiltración, salinidad, factores, efectos negativos sobre todo en las propiedades físico-químicas, hay otros efectos secundarios que, como consecuencia de regar durante mucho tiempo con agua de baja calidad. Y ahí tienen una serie de efectos que les nombro, como que empiezan a invadir malezas, hay trastorno de nutrición de las plantas, malnutrición de las plantas, se pudren semillas cuando tenemos agua acumulada en las primeras capas del suelo, se forman costras, se inundan los cultivos, justamente esto trae enfermedades, sobre todo la proliferación de hongos y otros organismos, como por ejemplo que para el humano, los mosquitos, que ya sabemos lo que pasa cuando hay acumulación de agua en la superficie y los problemas aparejados que estos traen. Por otro lado también, el agua puede contener iones específicos que son tóxicos. Justamente, ¿cuándo son tóxicos? Primero necesitamos cultivos sensibles o menos tolerantes a ciertos elementos en particular. Justamente estos se concentran en los cultivos en unas concentraciones que son suficientes para causar problemas, ¿verdad? ¿De qué va a depender estos problemas o la magnitud de los daños? De la cantidad que absorba y de la sensibilidad de cada cultivo, como ya estamos viendo. Hay cultivos que son más sensibles que otros. Por ejemplo, los árboles perennes son más sensibles que los cultivos anuales o las plantas anuales. No necesitamos que haya una concentración alta de elementos tóxicos, sino que solamente cuando se dan cuando se unen estos factores, como con la presencia de iones tóxicos y a la vez el cultivo es sensible, es que empiezan a ocurrir estos daños. Algunos son, como tiene acá una fotito que les puse a la derecha, bordes quemados, clorosis en el medio de la hoja entre las nervaduras y otros efectos nocivos. Los principales iones tóxicos en cuestión son el boro, sodio y cloro. Cloruro, justamente, el sodio más y el boro. Lo que pasa es que al absorber las plantas, esto se transporta por las hojas, se acumulan, y a medida que la planta va transpirando, se acumulan cada vez más. En climas cálidos, como dice acá, justamente la evaporación y la evapotranspiración es mucho mayor, este proceso es como más rápido. Si bien, además de que el efecto tóxico puede ser a través de la absorción de estos iones por las raíces, también esto puede ocurrir cuando regamos por aspersión, por absorción directa a través de las hojas. Así que hay que tener bastante cuidado en estos casos cuando los cultivos son sensibles. Además de estos problemas que vimos, hay otros, como por ejemplo exceso de nutrientes en el agua de riego. Mucho nitrógeno nos genera justamente el crecimiento vegetativo excesivo, cuando queremos muchas veces generar la floración en alguna planta, esto nos trae problemas. Después hay otros elementos que se depositan sobre las hojas, aunque no se vean, pero que son deleterios, como puede ser el yeso, el carbonato, el hierro. Y todo eso tenemos que tener cuidado cuando tenemos riego por aspersión, que mojamos el material. Después, obviamente, aguas de baja calidad me van a traer problemas los equipos de riego, siempre pasa lo mismo, porque producen esa corrosión que todos conocemos. Y, por ejemplo, también la materia orgánica en suspensión, lo que ocurre es que tiene el mismo efecto, me tapa los aspersores,
obturas, con puertas, para lo cual hasta tapa los filtros. Siempre es muy aconsejable utilizar filtros antes de la entrada de los equipos de riego. Ahora, ¿qué puede traer el agua o qué puede contener el agua que nos interese? Obviamente sales disueltas. Estas sales disueltas tienen justamente, traen consigo aniones y cationes. Los aniones ya los vimos en las anteriores clases: cloruros, carbonatos, bicarbonatos, sulfatos, nitratos. Por otro lado, como veníamos hablando, podemos tener sodio, potasio, calcio, magnesio, todos disueltos en ese agua. Aparte de algunos otros compuestos como amonio, hierro, en forma férrica, fosfato ácido, hidróxido de boro. También puede traer, como veníamos diciendo, sólidos en suspensión, materia orgánica flotando, y otro tipo de sólidos también, como puede traer arcillas ese agua. Ahora, ¿qué análisis realizamos? Justamente cuando el agua es para riego, los análisis son diferentes como que cuando los hacemos con otros fines, ¿verdad? Como puede ser el consumo o para uso industrial. Las principales determinaciones que se hacen en el agua de riego son principalmente el potencial hidrógeno, que es el pH, que ya lo vimos, conductividad eléctrica, que es lo que nos va a dar una idea, esta conductividad eléctrica, de la cantidad de sólidos totales disueltos que tenga ese agua, o de sales disueltas. Algunos aniones y cationes específicos, como vemos acá, que los veníamos nombrando recién, y respecto a unos muy importantes, por ejemplo, cuando el agua tiene mucho contenido de sodio, podemos, o cuando sospechamos, a partir de este contenido de sodio, y no solo del contenido, sino en su relación con otros cationes, podemos pedir el valor de RAS, de relación de absorción de sodio. Este valor de relación de absorción de sodio es la relación, como les dije, del sodio respecto al calcio más magnesio divididos. Ambos, numerador y denominador, medidos en miliequivalentes por litro, en el extracto de saturación, como vimos en el suelo, y en este caso en el agua de riego. En esta diapositiva les quiero mostrar que hay un vínculo muy estrecho entre el RAS del agua de riego, la relación de absorción de sodio del agua de riego, y el porcentaje de sodio intercambiable de un suelo que es regado con ese agua. Si se fijan, a este nivel, por encima de un valor de RAS de 15 grados, obtenido a partir del, como les dije, de la concentración de calcio más magnesio y sodio de ese agua, vemos que la relación es cada vez más estrecha, como lo ven acá. Si lo ven acá, no es tan directa, pero en cambio en este caso, por cerca de esta parte del nomograma, la del vínculo es bien directo. A partir de los 15 grados de relación de absorción de sodio de agua, y en algunas tablas nombrado, como dice acá, como 15% del PSI, estamos justamente enfrente a un límite máximo de tolerancia de sodio. Si bien, como decimos, este es el límite máximo, ya cuando tenemos agua con valores de RAS que van parecidos a 9 o subiendo hasta 10, estos efectos ya tenemos que tener más cuidado, porque empezamos a tener problemas que
que acompaña justamente a la cantidad de sodio que tiene ese suelo y todos los que venimos nombrando, ¿ya? Acá les voy a mostrar en una tabla de clasificación del agua de riego que está contenida en el manual 60, el manual del laboratorio, que es muy conocido. Si puedo les voy a poner algún link donde lo podamos bajar, o en algún momento lo vamos a dejar en la fotocopiadora para que lo puedan tener. Olvídate. Esta clasificación de agua de río me la divide según la conductividad eléctrica del agua que utilizamos y la relación de absorción de sodio de esa agua. Como vemos, la divide en 4 categorías para cada una, ¿sí? Que desde aguas con baja salinidad y bajo contenido de sodio, C1 y S1, hasta el otro extremo, donde tenemos agua muy altamente salina y agua con muy alto contenido de sodio. De ahí podemos ver cómo se clasifica, justamente cómo está este nomograma conformado, donde cerca de, por esta zona, por esta zona, en el extremo inferior izquierdo, tenemos aguas de mejor calidad para riego, ¿sí? En el otro extremo, en diagonal, tenemos las aguas de más baja calidad, ¿sí? Con contenidos o peligros de alcalinización del suelo por el uso de este agua y justamente aumento de la concentración de sales que pueden ser nocivos por este sector, y en el medio aguas relativamente aptas para el riego. Acá también les puse otro que lo divide ya en más categorías. Tenemos respecto a salinidad 6 categorías, desde baja salinidad, pasando por media, alta, muy alta, hasta excesiva, dependiendo de los micromodos por centímetro, como ven acá, de conductividad eléctrica. Y tenemos 4 niveles de clasificación respecto al contenido de sodio de ese agua. Nuevamente, donde ven las líneas de este sector, tenemos el agua de buena calidad para el riego, intermedias, las líneas blancas, ¿sí? Y por este sector cuadriculado, las aguas consideradas no aptas para regar, porque tienen muy excesivo contenido de sales y también altos contenidos de sodio. Por último, en esta diapositiva les voy a mostrar algunos factores de conversión a partir de los cuales podemos determinar, o no determinar, sino emular el contenido soluble de sales solubles totales contenidas en el agua a partir del valor de conductividad eléctrica de ese agua. Me trabe para decirlo. Si lo ven, tenemos a partir del valor de conductividad eléctrica para contenidos de conductividad eléctrica hasta 10 milimols por centímetro, multiplicando por un factor de 10, podemos obtener los miliequivalentes por litro de sales solubles totales contenidas en ese agua. Ya si la queremos en parte por millón, multiplicamos ese contenido, esa conductividad eléctrica por 640, y en cambio en una conversión para pasarlo a gramos por litro, lo multiplicamos por 0,64. Como ven, la primera contenido de sales totales en miliequivalentes por litro no es lineal esto. A medida que vamos aumentando el contenido de sales, la conductividad eléctrica de ese agua, el factor de conversión es cada vez, podríamos decir, relativamente menor. Bueno, hasta acá llegamos con algunos conceptos básicos que tenemos que ver para clasificar las aguas para riego, que es un tema importantísimo en todo lo que tiene que ver justamente
con los parques y jardines, ¿no? Para el desarrollo de su carrera, de su trabajo a nivel de la carrera. Bueno, por ahora les digo gracias y hasta luego. Bueno, estamos, mira, se sumó alguien más. Creo que bastante clara esta clase, no tiene mucha... Recién siempre me quedo pensando en la última parte. Fíjense que lo que digo es relativamente menor. Es así, es relativamente menor el valor. Se van a dar cuenta que el número es más grande, pero en relación lo multiplico, la relación de la cantidad de sales que tiene con respecto al factor es cada vez más pequeña, ¿sí? Porque incide menos. No sé si tienen muchas dudas, se anotaron, si las quieren guardar para después, para cuando lo vean de vuelta tranquilas y lo lean. No es gran cosa, vieron. Hay algunos links, por ejemplo, de cómo se hace la conductividad eléctrica, es un link a un video, ¿sí? Para que lo vean en el laboratorio cómo se hace, pero eso es nada más que porque les indica, ¿cómo sería? Les amplía el panorama de cuando no se entiende cómo se hace la cosa, ¿sí? No es para que lo sepan de memoria, pero sino es porque les reafirma lo que está... hasta ahora bien no lo podemos hacer en el laboratorio, pero si ustedes lo ven, les reafirma cómo se hace la cosa, nadie los va a mandar a hacer una conductividad eléctrica, ¿sí? Pero creo que es una manera sencilla de entenderlo. Bueno, no escucho. En el foro preguntaban si salinidad era igual a capacidad de intercambio catiónico. No sé si eso ya quedó... Si al avanzar las diapositivas, esa duda quedó saldada. A ver. Yo pregunté, yo no termino de entender a qué hace referencia salinidad, a qué tipo de elementos en el agua. ¿Quién es yo? Sofía, perdón. Yo, Sofía Porque no Zavala. la veo. Ah, Sofía, no te veo, disculpa. Vamos a hacer así. Respira hondo y pensá, porque cuando escuché la pregunta casi me pego con el termo en la cabeza, porque digo, no me entendieron nada. Ahora, capacidad de intercambio catiónico es la cantidad de cationes que un suelo puede absorber. La potencial. Un suelo podría estar lleno, si se le canta, de aluminio o de calcio, como el nuestro. Pero la capacidad total que tiene ese suelo, yo no sé si es a este grupo que hice la ridiculez de poner un velcro y pegar cachitos de velcro de otros colores, que al alumnado le encantó, pero no es muy de profesora de universidad, poner un velcro y pegarle cachitos. El velcro sería la arcilla, y los cachitos de velcro que yo pegaba serían los cationes que tiene pegada esa arcilla. Y la cantidad total de velcro que tengo sería la capacidad de intercambio catiónico que puede llegar a tener ese coloide. Recordemos que esa capacidad de un suelo de poder absorber hacia sus coloides cationes, me lo da no solo las arcillas, el tipo de arcilla, como les explicó Micaela en 2 clases hermosas que dio, sobre todo la cantidad de arcilla, el tipo de arcilla que tiene ese suelo, porque si tengo toda caolinita no voy a tener mucha capacidad de intercambio catiónico, en cambio si tengo de otro tipo de arcillas, o una textura diferente, porque no tengo una sola, ¿sí? Eso lo vieron en la parte de física, que no tenemos un solo tipo de arcilla, podemos tener más representatividad de una que de otra, pero puede haber diferentes. Ahora, me fui otra vez. La capacidad de intercambio catiónico es la capacidad que tienen esos coloides de arcilla, minerales, más la materia orgánica, que es un coloide que lo vamos a ver en la próxima clase, que tiene mucha capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? Esa es la capacidad de intercambio catiónico. El potencial que tiene un suelo para absorber cationes sobre su fase mineral, coloidal y orgánica. Por otro lado, la salinidad del suelo, cuando vean ahora cuando vean ese video de cómo se hace, se mide a través de la conductividad eléctrica de ese suelo. Es la cantidad de sales que hay en la solución del suelo.
Vieron que al principio yo me ponía pesada y siempre ponía en las diapositivas arriba ese pedacito de suelo que eran como muchos agregados y les decía, tenemos una parte mineral, una parte orgánica y una parte porosa que puede estar llena de agua o no. La base de un suelo. Lo vieron conmigo, lo vieron con López, lo vieron con Zúñiga, con Micaela, siempre el mismo dibujito. Bueno, la conductividad eléctrica se mide en la solución del suelo, es el contenido de sales que hay, ¿sí? O sea, disueltos y también ahí disponibles en el suelo. ¿Ya? Nosotros me trabé. Se me rayó el risco. Para medir la conductividad eléctrica tenemos que hacer un extracto de saturación, que es una manera, yo no sé si eso ya lo explicamos, Mica, ayúdame, hace tanto que no nos vemos. Lo van a ver ahora. Claro, ahora lo van a ver con ratito. Micaela. Micaela les va a enseñar dónde se mide la conductividad eléctrica, que es una manera de imitar la solución del suelo. No podemos nosotros en el laboratorio imitar la solución del suelo. Pero sí tenemos una cosa aproximada, que es el extracto de saturación del suelo, donde se mide la conductividad eléctrica, y eso se lo va a enseñar ahora Micaela cuando yo vaya a cambiar el agua del mate. Ok, sí. Pero no tiene nada, o sea, no tiene nada que ver, no, tiene todo mucho que ver, pero no es un sinónimo capacidad de intercambio catiónico, conductividad eléctrica. Van a ver, la capacidad de intercambio catiónico la medíamos ¿en qué la medíamos? Tampoco es que les estoy tomando exámenes. En C-mol. Centimoles por kilo de suelo. Lo mido por unidad de suelo. Por cada kilo de suelo, ¿cuántos centimoles tengo pegados? ¿Se dan cuenta que es una potencialidad? Me están tocando timbre. ¿Puedes creer? Y la conductividad eléctrica se mide en decisiemens por centímetro, que es una medida de qué cantidad de cómo atraviesa la electricidad el agua con sales. Cuanto más sales tengo, ahora lo van a ver cómica todo eso, ¿sí? Cuanto más sales tengo en ese agua, más alto va a ser el valor de conductividad eléctrica. Lo mismo cuando más salino sea un suelo. Recuerden que ahora lo que estamos viendo es salinidad del agua nada más. Tengo un frasquito con agua, le pongo un conductímetro y lo mido. Esta es la salinidad del agua con la que voy a regar. Distinto es la salinidad del suelo. ¿Ya? Ahora, bueno. Ok, gracias. Véanlo tranquila esta, después usen el foro. No se olviden que el foro está para eso, para responder consultas, no les dé vergüenza. Es más para respuesta de esto, ¿no? De cuándo rendimos, a qué hora rendimos, esas cosas, nosotros siempre avisamos. Estén atentas a los avisos porque en otras materias no nos está funcionando. Nadie mira los avisos. ¿Ya? Y usen estas herramientas que están buenas para estar en contacto. Bueno, si quieren, también preguntan si lo último que explicaste de los factores entra en el parcial, o de los factores de conversión. Sí, puede que entre. Ténganlo presente. ¿Ya? Tampoco les voy a hacer que se lo acuerden, pero probablemente capaz que nosotros lo hacemos elegir por qué factor utilizan. Pero es nada más que para estimar, fíjense, a partir de la conductividad eléctrica que tiene el agua con la que riego, yo puedo determinar el contenido de sales totales que tiene esa sal. Es un parámetro, no, capaz que no les tomo eso. Hay cosas más importantes para tomar. Eso lo van y lo miran. ¿Ya? Cric, cric, cric. No veo, no escucho si es o no es. Tengo más acá chat. Gaby, esto último que explicaste de los factores entre el parcial. No te puedo creer que les gusta lo del velcro, chicas. Yo creo que no lo cuenten eso, porque esta clase se está grabando, la editan, porque no, les juro que, o sea, siempre yo dudaba, nunca se me ocurrió y lo puse.
porque en esta carrera como que estoy más, ¿cómo sería? Indultada. Pues hay que tratar, y además en esta forma de no estoy en clase, no puedo escribir, pero bueno, no es el mejor ejemplo. Pero si se entiende así, perfecto. ¿O no, Mica? Sí, ni hablar. También hacíamos lo de la superficie específica con las hojas de un libro. Ah, esa no me la sé. No, ¿Cómo? no, del libro, si sumás solo las tapas o si sumás toda la... Ah, o si sumas todas las hojas. Sí. ¿Le sirve que subamos la clase grabada así con las consultas? Sí, sí. Sí. Bien. Yo me voy a empezar a cuidar porque cuando vi que Micaela subió al YouTube eso, yo a veces mando chistes malos no, me voy a empezar a callar porque digo, ay, esta subió todo esto, le dije ayer, Micaela, vos subiste al YouTube todo, pero está para ustedes nada más, ¿no? Porque me lo habían pedido que suba con las consultas. Yo tengo la duda de si subirlos o no, pero bueno, como lo habían Está pedido, bien, bueno, está bien. hay que proceder. Bueno, si quieren hacemos 3 minutitos, van a hacer el mate, si tuvimos, como diría Roller, la atención de las personas dura 30 minutos y hay que hacer un descanso. Sí. ¿Les parece? Pero no más de 5 minutos. Hay más consulta, perdón. Sí. Está bien, Marisol, perfecto. Entonces está bueno que Mica suba todo. Dice Marisol que se tiene que ir. Bien, hablando. Ahí volví. Esto es nuevo de Zoom, que ahora te avisa. Ah, perdón, que son Barry y recording. Claro, bueno, a mí me lo dice en castellano. Bueno, Ok. para determinar si un suelo es salino, y también vamos a ver más adelante si el suelo también es sódico, se hace un extracto de saturación a partir de una pasta saturada de suelo, como decía Gaby, ¿sí? Para eso agarramos un recipiente, pesamos cierta cantidad de suelo, pueden ser 100 o 200 gramos, siempre registramos todo, y le vamos agregando de a poco agua destilada, vamos mezclando con una espátula hasta que queda una pasta saturada. ¿Qué quiere decir? Que no queda agua libre, que se ve brillo en la superficie de la pasta, ¿sí? Eso es, bueno, es propio de la metodología, pero lo importante es que nosotros haciendo esto estamos intentando de estimar o tener una noción de lo que está pasando en la solución del suelo, ¿sí? Lo que vamos a determinar acá, cuando determinemos el sodio, el calcio y el magnesio, son los cationes solubles, no los intercambiables, como estuvieron viendo con Gaby, sino los solubles, ¿sí? Entonces, después de agregar el agua destilada hasta tener nuestra pasta saturada, ¿saturada con qué? Con agua, justamente. Lo dejamos reposar para que esto entre en equilibrio. Después colocamos la pasta. Esto es un embudo. Acá es una superficie cribada donde puede pasar el líquido. Se le pone un filtro de papel y se conecta a una bomba de vacío. Por acá, por el embudo, cae el agua o sea, el extracto de saturación, que es lo que vamos o sea, ahí es donde vamos a medir los cationes solubles, como estábamos diciendo, y también vamos a medir la conductividad eléctrica. Ven acá cómo cae el extracto y después lo pasamos a un recipiente y acá con un conductímetro que, como explicaba Gaby, mide la conductividad eléctrica, o sea, a mayor contenido de sales, mayor es la conductividad eléctrica de nuestro extracto de saturación. Acá medimos la conductividad eléctrica, que es el parámetro que nosotros utilizamos para analizar la salinidad tanto del agua como del suelo. En este caso, como es el extracto de saturación, es del suelo. Si quiero medirla en agua, se mide directamente. Bueno, en este mismo extracto, además, se determina la concentración de sodio, ¿sí? Como decía Gaby,
en miliequivalente por litro, y de calcio más magnesio también en miliequivalente por litro, para obtener la relación de absorción de sodio, que es un parámetro que vamos a utilizar para la clasificación de suelo y para evaluar el riesgo de sodicidad, ¿sí? ¿Se entiende? Con todo lo que estuvimos haciendo antes, hasta llegar a este extracto de saturación, estamos tratando de analizar o estimar qué es lo que está pasando en nuestra solución del suelo. Y ahora hay bueno, acá está la fórmula de la relación de absorción de sodio. Pongo las unidades acá para que ustedes sepan que al estar en el numerador y en el denominador se anulan, ¿sí? Y este parámetro es adimensional, o sea que no tiene unidades. Y bueno, ahora si tienen alguna calculadora a mano, si quieren, pueden calcular la RAS, suponiendo que estos son los valores, ¿sí?, que nos dieron en el laboratorio. Pido gancho. Sí. Cuando yo les hablé hoy, vieron que acá Mica les acaba de decir que la relación de absorción de sodio es adimensional porque miliequivalentes por litro dividido miliequivalentes por litro es nada. Tornillo dividido tornillo es nada. Caramelo dividido caramelo es nada, es un número. En la diapositiva yo vi que les escribí, porque así lo van a encontrar en la bibliografía, a veces dice que la RAS mide en grados, o sea, grados RAS, pero en realidad no me van a poner que se mide en grados, me tienen que decir que es adimensional, ya que no tiene dimensiones. Alguien, van a ver después, el porcentaje de sodio intercambiable, que en un examen alguien me dijo que se mide en miliequivalentes por litro. El porcentaje de sodio intercambiable. Se mide en porcentaje, el porcentaje de sodio intercambiable. ¿Ya? Bueno, y una cosa que les quería decir, por eso pedí gancho, perdón Micaela, como ven, ustedes pueden determinar la RAS, relación de absorción de sodio, en el agua con la que van a regar, por lo que dijimos hoy, por todo lo que estuvimos viendo, y también la relación de absorción de sodio en el suelo, que se mide en este extracto de saturación. Obviamente, si yo voy a estar regando con un agua que tiene un RAS elevado, con un agua que en el nomograma es una porquería de agua, esa cantidad C4 o S4, así, que tiene mucho sodio, voy a estar generando un aumento de la RAS de mi suelo, a medida que yo le agregue más agua salada. Porque voy a cambiar esa relación. Fíjense, esta que dice miliequivalentes por litro, ¿sí?, es la que está medida, bueno, acá puede ser, dice relación de adsorción de sodio. Si es de adsorción de sodio, en este caso puede estar es del suelo, ¿se dan cuenta? Porque es el sodio absorbido sobre el suelo. Y también puedo hacer la relación de la RAS, no es de absorción, de el agua. ¿Estamos listos? Entonces, si yo estoy regando con un agua que tiene una RAS alta, obviamente voy a estar modificando de alguna manera, de a poco, o de rápido, no sé, la relación de absorción de sodio del suelo. ¿Ya? Ya, como ahí me salió, de vuelta. No mezclen eso les quiero decir. La pregunta es, ¿yo puedo medir el porcentaje de sodio intercambiable en el agua? No es la pregunta, es una pregunta, digamos. En el agua de riego. En el agua de ¿Se riego. puede medir el porcentaje de sodio intercambiable? No, necesitas arcilla para que se intercambie, ¿no? Va por ahí. O sea, es la arcilla la que tiene el intercambio catiónico, eso es lo que entendí ahora. O sea, claro, si yo la mido en el agua, no le puedo hacer el sodio intercambiable al agua con la que riego, porque intercambiable ¿con qué? Si es sodio disuelto, soluble. Cuando hablamos de la palabra intercambiable, tiene que ver, gracias Mica por esa pregunta, porque es muy esclarecedora. No puedo calcular el porcentaje de sodio intercambiable en el agua de riego. Si el intercambiable es con el coloide, ¿cuánto se intercambia? ¿Ya? Ahí está, ¿ya? Dios mío. ¿Está? Bueno, alguien hizo la cuenta y ya me callé, ahora está. Pedí gancho porque era para aclararles esto. 12,5 puede ser. ¿Alguien más? Con 74. 7 con 60 y algo. 3.
Hay muchos conjuntos de respuesta, ¿eh? ¿Qué tienen que hacer? Primero el denominador calculen. Calcio más magnesio dividido 2. ¿Cuánto es? 4 dividido 2. ¿Cuánto es? 2. Ay, nadie, los que somos más grandes se acuerdan de ese español que hacía lo de Susana y tiraba cuentas. Bueno, y se agarraban los botones, no sé. 4 dividido 2. Entonces hago 25 dividido la raíz de 2. Claro. Sí, sí, ahora ¿Ya? dice bien, 17,73 medio, no sé si está bien. Sí, 17,67. ¿Cuánto es la raíz de 2? 1,41. ¿Estamos bien? Bueno, entonces tengo que hacer 25 dividido 1,41. No hagan lío ahí, ¿eh? Ay, me encanta yo amo Pinky Cerebro. Y amo a Cerebro, me da lástima por eso. ¿Está bien? Ahí ¿Entienden? está. 25 dividido 1, y pico. ¿Ya? Bueno, Tengo una consultita. sí, Hola. Sí. hola. Mira, no, vos dijiste que era 100 unidades el RAS, ¿no? Sí, No entiendo ahí esa parte porque vos tenés calcio más magnesio dividido 2, miliequivalentes por litro, pero eso está metido todo dentro de la raíz, sí, eso está en y realidad va después acá al lado del arriba, calcio más magnesio. porque eso, Porque ¿cómo los que están en el quedaría? equivalente por litro son el calcio y magnesio, los que yo medí. Claro, perfecto, por eso te queda que te queda afectado a la raíz. Está afuera, ¿Cómo te está fuera esto. Listo. No, me Yo, perdí. si a mi equivalente es por litro, Eso, a mi equivalente es por litro, los divido por 2 me sigue dando equivalentes por litro. No, Si le sí, calculo la raíz perfecto. me sigue dando mil equivalentes por litro. Un número más chiquito va a ser. Listo. ¿Ya? No, está. ¿Así? Gracias. Sí, gracias. bueno, ¿cómo si voy? está claro, voy al principio de la Ahora dale. presentación. Esto va a ser con spoilers. Bueno. Hoy vamos a ver ahora, a continuación de lo que explicó Gaby, el agua para riego, los suelos salinos y sódicos. Se denomina un suelo salino o suelos salinos aquellos que tienen una acumulación de sales solubles, ¿sí? Más solubles que el yeso, suficiente como para interferir en el crecimiento de la mayoría de las plantas, o sea, de los cultivos y de otras plantas no especializadas. Después vamos a ver que dependiendo de la especie vegetal, es la tolerancia que tiene a la salinidad. No todas las especies reaccionan de la misma manera a la salinidad del suelo, ni toleran la misma cantidad de sales solubles. Estas sales son, bueno, principalmente aniones y cationes en solución, principalmente cloruros, sulfatos, carbonatos y bicarbonatos de calcio, magnesio, sodio y potasio. Usualmente en estos suelos el sistema coloidal está en estado floculado, se conserva la estructura y las características físicas del suelo. Voy a bajar la velocidad. Eso les quiero decir. Cualquier cosa me paran y me consultan. Y si voy muy rápido también me hacen bajar un poco un cambio. El pH en estos suelos es menor a 8,5 generalmente. El origen de esta salinidad puede ser debido, bueno, como vieron con Gaby, al riego, un origen antrópico que nosotros al utilizar el suelo, al regarlo con agua de alta conductividad eléctrica, salinizamos el suelo, o puede ser también de origen natural, debido a la roca madre, a que está el suelo ubicado en un bajo que está mal drenado, la cercanía al mar, también un ascenso capilar de las napas, y bueno, y otra forma de salinización antrópica es la fertilización. Tenemos que tener cuidado en suelos salinos, sobre todo en
los fertilizantes que aplicamos, que pueden llegar en elevadas cantidades a, a- a colaborar con el proceso de salinización del suelo. Para recuperar estos suelos, como dijo Gaby, se puede realizar un lavado de sales. ¿Por qué? Porque, como dijimos, por lo general las características físicas de los suelos salinos están conservadas, entonces nosotros con agua tenemos la posibilidad de lavar, lixiviar y arrastrar esas sales que están solubles y sacarlas del perfil del suelo. Para esto necesito agua de buena calidad, o si tengo agua con una conductividad eléctrica un poco más elevada, voy a necesitar mayor cantidad de agua y un drenaje adecuado para sacar todas esas sales con el agua de lavado del perfil del suelo. Después vamos a ver, bueno, si quieren vamos a ver primero esta diapositiva. Como dijo Gaby, acá se ven, esto es una manguera, ¿sí? De goteo. Probablemente el emisor esté acá en el medio. Acá se ve en los bordes del bulbo húmedo y la eflorescencia salina en ese borde del bulbo. Por lo general, cuando tenemos agua con altos contenidos salinos, se tienden a utilizar o se recomiendan utilizar este tipo de sistemas. Si nosotros, por ejemplo, como decía Gaby, usamos un sistema de aspersión en un agua que tiene alto contenido de sales, es muy probable que la especie vegetal no le haga bien. ¿Sí? No sé si ustedes conocen esto, tienen alguna experiencia en algún jardín o algo de esto, pero bueno, no sé si quieren comentar algo, pero en estos casos es conveniente utilizar estos sistemas de riego. Y por lo general, cuando nosotros regamos, calculamos una fracción adicional de agua destinado al lavado de las sales. Bueno, ¿qué nos puede hacer sospechar de que un suelo sea salino o qué podemos ver? Especies halófilas, como pueden ser, después van a tener las fotos, los humes, la vidriera. No sé si ustedes fueron al salitral de la vidriera, que está cerca de Bahía, alguna vez, vieron la vegetación, o si vieron con botánica algo de esto. ¿Sí? También se ven las eflorescencias salinas, que es como están en la foto siguiente. Estas eflorescencias blancas, pulverulentas, esto se ve más que nada cuando el suelo está seco, ¿sí? Y manchones sin vegetación. Todo eso nos puede llegar a dar un indicio que estamos ante la presencia de un suelo salino. Igual, lo que vamos a hacer es muestrear el suelo y confirmar todo en laboratorio. El efecto de la salinidad en el suelo puede ser se da de dos maneras diferentes. Uno es el efecto osmótico, que es el que decía Gaby. Al haber mayor concentraciones de sales en el suelo, disminuye el potencial osmótico del suelo, quiere decir que el agua está menos disponible para las plantas, por lo que es más difícil para la especie vegetal captar ese agua y puede llegar a pasar en concentraciones altas y en especies poco tolerantes también. Depende de todo eso, de la concentración salina del suelo y de la tolerancia o no de la especie vegetal, que pase agua desde la planta hasta el suelo, produciéndose la plasmólisis celular y la muerte de la especie vegetal. Ese es uno de los efectos, la disminución del agua disponible en el suelo. Y el otro efecto es el efecto ion específico, que se debe a la toxicidad de ciertos iones, como estuvieron viendo con Gaby, que bueno, que afecta a la fisiología de la planta, que puede ser el cloro, o sea, los cloruros, el sodio y el boro, sobre todo. Y estos iones también provocan desequilibrios en el metabolismo de los nutrientes. Bueno, como decíamos, hay diferentes cultivos que son sensibles o más tolerantes a la salinidad. Como ejemplos, dentro de lo que puede ser en una huerta, la frutilla es un cultivo
muy sensible a la salinidad, con conductividades eléctricas bajas, puede llegar a tener, a partir de 2, puede llegar a tener un rendimiento, su rendimiento puede ser afectado, puede haber síntomas del efecto de la salinidad en el cultivo. Después está la cebolla, es un poco más tolerante el tomate y es mucho más tolerante la remolacha, por ejemplo. Y también depende de la salinidad, de la conductividad eléctrica, es el efecto que tenga la mayoría de los cultivos y en los cultivos si son sensibles o tolerantes. Acá a la izquierda tenemos una representación gráfica en donde el eje de la Y está el rendimiento relativo de las especies y en el eje X está la conductividad eléctrica. Van a ver que dice a 25 grados porque este parámetro se informa a 25 grados de laboratorio. Y vemos que a medida que aumenta la conductividad eléctrica, disminuye el rendimiento relativo de todos los cultivos, pero a menor conductividad eléctrica ya los cultivos sensibles se ven afectados, los moderadamente sensibles a un poco mayor, a una cantidad mayor de decisiones por metro, y así también sucesivamente con los tolerantes y los moderadamente tolerantes y los tolerantes. Lo que dificulta, o sea, es, al haber menor disponibilidad de agua en el suelo, hace que el cultivo o la especie vegetal tenga que gastar más energía para obtener el agua y así disminuye su crecimiento y producción. Estos efectos son mayores, por ejemplo, en la etapa de germinación. Por lo general, además de la sensibilidad o no que tengan por especie, por la especie vegetal que sea, también hay diferente tolerancia según el estadio en el que esté la planta. Por ejemplo, la germinación son mucho más sensibles que en otros estadios. Bueno, acá hay algunas especies halófitas, que pueden ser indicadoras de que estamos en un suelo salino, ¿sí? Esto se le llama pelo de chancho, de pasto de liebre, son los disticlis, ¿sí? A esto se le llaman jumes, son la salicornia, la lanrolfea, y esta es la vidriera que les decía hoy, que no sé si ustedes vieron en el salitral de la vidriera. Y también se los muestro porque, bueno, incluso esta especie es comestible en el sur se ha investigado y se hacen producciones, y es una especie muy gourmet con un montón de propiedades, porque ustedes tienen la posibilidad también de hacer paisajismo con especies que estén adaptadas. O sea, más allá de lo que decimos de lavar, o sea, depende en qué contexto estamos, cuáles sean los objetivos que tengan ustedes de un jardín, o sea, también tienen la posibilidad de utilizar especies adaptadas para hacer el diseño que les parezca. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de suelos sódicos. Cuando el sodio es el responsable de más del 15% de la SIC, o sea, el porcentaje de sodio intercambiable es mayor al 15%, se dice o hay un consenso, no es tan así, no es tan estricto, pero que se generan condiciones físicas inadecuadas en el suelo. Para evaluar este peligro de solidificación o alcalinización, bueno, se basa en esto y como dijimos en la relación de absorción de sodio y que relaciona el sodio con el calcio y el magnesio. Acá tenemos la fórmula, la ecuación del porcentaje de sodio intercambiable, que como habíamos dicho la otra vez, no es más que el porcentaje de sodio que hay que representa de la capacidad de intercambio catiónico total. Acá está la relación de sodio intercambiable, que es la relación, suponemos que las zonas áridas y semiáridas, los cationes más importantes son el calcio y el magnesio, que se comportan de manera similar. Van a ver que en el apunte ustedes tienen empiezan con las reacciones de intercambio y llegan a estas fórmulas, con esta constante, que es
la constante de Gapón. No quiero, no queremos, no es nuestra intención que ustedes sepan el desarrollo de la fórmula, ni nada de eso. Esto lo presentamos para que vean que hay una relación entre el porcentaje de sodio intercambiable que estuvimos hablando, de que están absorbidos en los cationes del suelo, y la relación de absorción de sodio de los cationes solubles en la solución del suelo. Simplemente esto y la relación del sodio intercambiable en el medio es para ver eso. En suelos con un porcentaje de suelo intercambiable menor a 40, a partir de esta constante de selectividad, podemos relacionar el porcentaje de sodio intercambiable y la relación de absorción de sodio. ¿Qué significa eso? Esto, ¿sí? Que tenemos una ecuación lineal que relaciona estos dos parámetros. En el eje Y tenemos la relación del sodio intercambiable, y en el eje X la relación de absorción de sodio. Y con esta fórmula podemos ver la relación lineal que hay entre estos dos parámetros, y si tengo alguno de los dos, poder obtener el otro, ¿sí? Esto, no sé si ustedes ven los puntos que hay alrededor de la recta. Sí, se ven. Bien, ¿qué pasa con estos puntos en relación a estos puntos? Los de abajo están más juntos. Muy bien, excelente. Eso quiere decir que hasta acá, más o menos, que es lo que está marcado, ¿sí? Estos dos parámetros se relacionan bien, porque tengo los puntos más cercanos a la recta. A partir de este valor ya no tengo tan buena relación entre los parámetros, ¿sí? O sea que hasta esta relación de sodio intercambiable, puedo utilizar bien esta fórmula y esta ecuación lineal, y más allá de esos valores no nos conviene utilizarlo. Bueno, esto lo van a tener ustedes también. Es un nomograma. Yo no recuerdo si había uno en la presentación anterior, pero bueno, todo esto que les estoy diciendo es para esto. A partir de este nomograma, ustedes, sabiendo la relación de absorción de sodio, pueden ver el valor estimado del porcentaje de sodio intercambiable que hay en el suelo en equilibrio con el extracto. ¿Sí? Se utiliza, ahora vamos a ver cómo se utiliza. Pueden hacerlo calculándonos, o sea, ustedes teniendo el valor de la RAS, poniéndolo en esta fórmula y calculándolo, o pueden entrar acá al nomograma y, por ejemplo, para un valor, es mejor calcularlo con la fórmula, claramente, pero bueno, para un valor de 10 de RAS, tengo acá un valor de porcentaje de sodio intercambiable. ¿Qué valor les parece que es? 8,7. 8,7. No, no, no. 12. Sí, más o Para menos arriba. eso, son 11 Acá o está el 12. cero. ¿Eh? Mostrale dónde está el cero, porque me parece que fue para el otro lado. Dijo Acá está el 8,7. 0. Y hasta acá dijimos que los parámetros más o menos se relacionaban bien a partir de del coeficiente de selectividad de Gapón. Disculpa, Mica, hoy el nomograma que vieron conmigo es otra cosa, es Sí. a partir de la RAS del agua, qué probabilidad de que tengamos una RAS de suelo alta, Sí. un PSI de suelo alto. Pero bueno, se utiliza de forma similar. Sí. También ven que acá tenemos el sodio y acá el calcio más magnesio. Si nosotros queremos, tenemos, no sé, el valor que tengamos de sodio y de calcio más magnesio. Si nosotros unimos estos dos valores en el medio, o sea, donde esos valores interceptan esta recta del nomograma, se da la relación de absorción de sodio, ¿sí? Si no la quiero calcular, pero tampoco es recomendable. Va a ser más difícil estar con la regla ahí sacando que hacer el cálculo. Bueno, los suelos sódicos
Son aquellos en el que el sodio, como dijimos, tiene, después lo vamos a ver bien, pero tiene un porcentaje de sodio intercambiable mayor al 15%, una relación de absorción de sodio mayor a 15. El efecto que tiene el sodio es, en la fisiología de la planta, como hablamos previamente, puede tener efectos tóxicos, interacciones con la nutrición, y además tiene efectos en las condiciones físicas desfavorables. Como diría Gaby, una serie de eventos o de sucesos desafortunados. ¿Qué pasa? Se da una degradación de la estructura superficial. Esto puede llevar a que cuando se humedezca y después se seque, esos agregados que no están más, que ese sistema coloidal del suelo que está en estado disperso, cuando se seca, se encostra, se produce un sellado. Eso puede inhibir la germinación, el paso de agua, la infiltración. Hay una disminución de la conductividad eléctrica. Al solidificarse las arcillas también y dispersarse, pueden hasta cambiar de horizonte. Lo mismo pasa cuando hay mucho carbonato de sodio. A veces podemos llegar a ver materia orgánica en la superficie del suelo, y los suelos esos se ven de un color oscuro, negro. Después vamos a ver algunas fotos. Cuando tenemos ya un horizonte sódico, podemos ver, y con un elevado contenido de arcillas, podemos ver una estructura columnar o en bloques, e incluso maciza, y en la superficie son pulverulentos estos suelos. Acá hay algunas fotos. Esta creo que es parecida a la que tenía Gaby. ¿Ven? Vemos así el suelo en superficie. Esto ya es cuando tenemos pHs muy altos por carbonatos sódicos, que la materia orgánica sube en algún momento y después queda en superficie, ¿sí? Al estar todo eso disperso, piensen en esa situación. Miren cómo está encostrado. Sí. Unas características bastante feas y bastante poco propicias para el crecimiento vegetal. Acá hablamos de cuando tenemos la estructura esta columnar bien desarrollada. Esto no es lo más común porque se tiene que dar que haya cierto contenido de arcilla bastante elevado, pero esta es la estructura columnar de un suelo sódico con un endopedón nátrico. Y no es común de ver en nuestra zona tampoco. Y bueno, para recuperar estos suelos, ¿qué hacemos? Vamos a intentar sacar, o sea, no vamos a intentar, vamos a sacar, el objetivo es intercambiar el sodio que tenemos en el complejo de intercambio por, en este caso, si aplicamos yeso agrícola y por lo general, por calcio, ¿sí? Entonces, basándonos en las reacciones de intercambio, las que estuvieron viendo con Gaby, vamos a intercambiar el sodio que está en el complejo por calcio, que va a quedar absorbido al mismo, y el sodio va a quedar en la solución del suelo y lo vamos a poder lavar junto con otras sales. ¿Por qué necesito el calcio? ¿Por qué les parece que necesito el calcio? ¿Cómo está el sistema coloidal del suelo si yo tengo una elevada cantidad de sodio? Cric, 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 cric. Recuerden los videos. Respecto a la estructura, piensen. Claro. ¿Cómo está el suelo respecto a estructuralmente? Si hay mucho sodio, ¿qué pasa con el suelo? ¿Disperso? Sí, Muy bien. sí. Entonces, por eso, primero tengo que mejorar
las condiciones físicas de este suelo para poder después lavar las sales y sacar el sodio del perfil del suelo, ¿sí? Por eso aplicamos yeso agrícola. Bueno, también, o sea, no es tan sencillo, probablemente tengamos que aplicar más de una vez, se incorpora al suelo, se hace más de un ciclo de lavado, pero bueno, es una forma de recuperarlo. Para eso siempre, cuando yo digo lavado de sales o lavado, bueno, en este caso, tanto en suelo salino como en sódico, digo drenaje adecuado, no sé si ustedes conocen las zonas de riego, por ejemplo, del partido Villarino, que hay canales de riego y canales de drenaje. No sé si tienen idea, pero bueno, eso ya es por ahí a nivel de lote muy grande, pero bueno, hay formas, después lo van a ver en riego y drenaje, para otro tipo de sistemas, como lo que podría ser, no sé, un campo de golf, o que también podría ser de esta forma, pero que el agua esa que está del lavado, a partir de un canal de drenaje o de algún tubo de drenaje o algo de eso, lo puedo eliminar del perfil del suelo, ¿sí? A eso me refiero con drenaje adecuado. Más allá de que el agua infiltre en el perfil y haya conductividad hidráulica para que eso suceda, necesito además eliminar esa agua del lugar o del sitio en el que estoy haciendo el lavado. Bueno, además de eso puede darse con la doble condición de que sean salinos y sódicos. En este caso, cuando son salinos y sódicos, lo más probable es que el sistema de calidad del suelo esté floculado y nosotros podamos tratarlo como si fuera un suelo salino, que no se hayan afectado las propiedades físicas y que podamos hacer un lavado y recuperarlo. Hay que tener cuidado de no lavar las sales que no son sódicas, porque puede llegar a haber problemas si podemos llegar a tener un suelo solamente sódico, que es peor que tener un salino sódico. Ahora vamos a ver un poco eso. Bueno, acá hay algunas fotos de suelos sódicos. Como vemos, hay manchones en donde no se infiltra el agua. Se ven, esto ya es cuando además tiene un pH elevado, entre 9, 10, puede ser más, ¿sí? Que hay sales, hay carbonato sódico, y esto que vemos en superficie es la materia orgánica, como habíamos dicho, ¿sí? Se ven estos paisajes, esto es en condiciones de riego. Y para finalizar esta parte, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Una de ellas es el origen de la salinidad o sodicidad. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros estamos salinizando o aportando sodio con el agua de riego, por ejemplo, para tenerlo en cuenta, para saber si tenemos otra fuente de riego, si decidimos igual utilizar ese agua y tener ciertas precauciones, o qué es lo que vamos a hacer. También sabiendo que no le dije antes, más allá del agua de riego, el agua de lluvia también lava las sales, por eso también es más común que haya problemas de salinidad en zonas áridas y semiáridas. Ese es uno de los puntos, el origen que tenemos de la salinidad y la sodicidad. Saber que por lo menos nosotros no estamos empeorando o intentamos no empeorar esa condición del suelo. Las características que tenemos del suelo. No es lo mismo un suelo arenoso que un suelo arcilloso, un suelo con mayor contenido de materia orgánica o un suelo con menor contenido de materia orgánica. Siempre va a ser preferible que tenga mayor contenido de materia orgánica. Siempre va a ser más fácil quizás de que no haya tanta dispersión en un suelo arenoso y que se puedan lavar mejor las sales. También la tolerancia o la sensibilidad de las especies vegetales que elegimos, ¿sí? Para cultivar, a la salinidad o no que tenga ese suelo. Y los objetivos y la factibilidad técnica económica. Como les decía, ustedes pueden querer diseñar un jardín con especies en un lugar de condiciones de salinidad, un jardín con especies de salófitas si quieren. O si es una superficie pequeña, pueden hacer un cantero elevado, traer suelo de afuera,
aislarlo y se olvidan del problema más o menos. Pero bueno, tienen que analizar todo eso para ver cuáles son las decisiones que van a tomar. Y bueno, acá es un cuadro de clasificación de suelos afectados por sales, donde hay dos clasificaciones, una tradicional y una propuesta. La clasificación tradicional considera salino a aquellos suelos que tienen una conductividad eléctrica mayor a 4 decisiemens por metro, y sódico a los suelos que tienen un PCI mayor al 15%, y la propuesta considera salino a los suelos que tienen una conductividad eléctrica mayor que 2 y sódicos aquellos que tienen una relación de absorción de sodio mayor a 15. ¿Sí? Estos son límites para decir, bueno, este suelo es salino o es sódico, pero no implica necesariamente que tengamos que llevar esos valores para obtener problemas. En suelos, como decíamos, que tiene una conductividad eléctrica de 3, quizás con esta clasificación no lo consideramos salinos, pero si yo quiero tener en mi huerta, en ese suelo, una frutilla, voy a tener problemas. ¿Sí? El cultivo va a mostrar síntomas síntomas de clorosis, porque esa conductividad eléctrica no es para ese cultivo es sensible a esa condición del suelo. Lo mismo, si yo tengo una relación de absorción de sodio de 10, pero tengo una conductividad eléctrica de, de 0,3 o de, no sé, una conductividad eléctrica baja, voy a tener problemas físicos de las condiciones físicas del suelo. No necesito que ese suelo sea sódico para tener problemas en las condiciones físicas. Así que estos son límites para establecer un criterio, pero no quiere decir que no tengo que estar atento a el análisis o a los valores, aunque sean menores a estos límites. ¿Sí? Bueno, acá hay un ejemplo. Acá es de agua de riego, ¿sí? Pero acá está valores de RAS en el eje de la X del agua de riego y valores de conductividad eléctrica. Y en el gráfico vemos un sector con conductividad hidráulica del suelo buena y un sector con conductividad hidráulica pobre, ¿sí? Y vemos que dentro, si nos paramos, por ejemplo, en una RAS de 10, que con conductividades eléctricas bajas, ¿sí? Ya tenemos problemas de conductividad hidráulica, y al aumentar la conductividad eléctrica, al tener mayores sales que no son sodio, mejora la conductividad hidráulica. ¿Sí? No sé si se ve, si se entiende. O sea que además de importarnos la relación de absorción de sodio y la conductividad eléctrica, es importante la relación entre estos dos parámetros. Acá en este gráfico se ve también la clasificación del suelo en cuanto a lo que sería la clasificación tradicional, que a partir de 4 decisiemens considera que el suelo es salino, y a partir de 15 de porcentaje de sodio intercambiable considera que es sódico, y bueno, están todas las combinaciones posibles. También consideran que a mayor de 8,5 de pH el suelo es alcalino. Sí, pero acá es otra representación de la tablita que estuvimos viendo recién. Y ahora, tarea para ustedes, a partir de estos valores de conductividad eléctrica y de PCI o RAS del suelo, tenemos que clasificar estos suelos según su sodicidad o salinidad. Para que voy a hacer algo que ya hice la otra vez.
Ahí. Este suelo que tiene 3 decisiones por metro de conductividad eléctrica y 8 de RAS, ¿cómo lo clasificarían? ¿Qué usamos? ¿La clasificación tradicional o la propuesta? Ojo al piojo. Sí, miren, la tradicional usa el porcentaje de sodio intercambiable y la propuesta usa la RAS. Si yo tengo el valor de la RAS, voy a RAS. usar la propuesta, y si tengo el valor del PCI, voy a usar la tradicional. Se dan cuenta que lo que tienen estas dos tradicionales sería como la más antigüita, propuesta una que salió un poquito más moderna ya hace como 15 años, no sé cuánto hace, pero presten atención, es la misma clasificación, solo que una es un poquito más robusta respecto a la conductividad eléctrica que otra. Para decir que un suelo es salino, la propuesta es como más, con poquito ya es, con poquito, bueno, con más de 2, podemos decir que un suelo es salino. En cambio, la tradicional era un poquito más laxa, decía, bueno, a partir de 4 decimos que es salino. Entonces, si tenemos un suelo de 3, apa. ¿Es salino o no es salino? Depende si lo quiero comprar o si lo quiero vender. ¿No? El terreno ese. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, sí. Yo me confunde, para mí sería salino, porque por la propuesta tengo la conductividad eléctrica mayor de 2, pero ¿cómo la ubico salino normal? Porque el RAS es menor de 15, pero arriba No me es dice normal, que... es salino y cierro. listo. Normal se lo dejo fuera. O sea, o salino, o sea, uno no puede decir yo no soy morocha, no Eso es soy porque acá con dice rulo. normal, pero en No digo lo realidad que no soy, es claro. salino Bueno, pero no si sódico. ya una pregunta, la conductividad eléctrica ya me marca que es salino, listo, no me fijo en el RAS entonces. Sí, porque puede ser salino y sódico. Uno suelo puede ser salino y no ser sódico, y viceversa. Un suelo puede ser Perfecto, sódico y no salino. perfecto. Qué raro eso, pero bueno. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que una cosa mide cuántas sales totales tengo? Y mide cómo conduce la electricidad. Y el otro mide cuánto sodio tengo respecto al calcio magnesio en el extracto de saturación, el RAS. Perfecto, sí. De O lo sea que que en ese tengo mucho caso, sodio, me dice el RAS y el PCI. en ese caso que está ahí, si tuviera el RAS mayor de 15 sería un salino sódico. Sí. Claro, ese pero hagan conductividad el eléctrica. ejercicio de si tienen ejemplos de todo, no se avancen. No sean ansiosas. ¿Qué Mala. decimos de ese suelo? ¿Que es salino o es salino? Porque tiene, ¿por qué tiene? Porque tiene más de 2, perdón, que yo me malengancho, Mica, en tu clase. No, está bien. Y según la RAS, ¿es sódico o no? Pero ya para mi manera de ver, con que digan que es salino, ya está. O pueden decir salino no sódico. Si lo vamos a ver respecto al sodio. El suelo siguiente, que tiene un decisimen por metro de conductividad y 5 de porcentaje de sodio intercambiable. Normal. Sí. Es normal o no salino, no sódico, como prefieran. Bueno, voy a poner. Se dan cuenta Normal que no porque tienen que ahí mezclar salinidad con... Son dos parámetros que están viendo. Si es sódico y si es salino. Son dos cosas distintas. ¿Ya? Ahí está. Y el tercer suelo, que tiene 5 decisiones por metro de conductividad eléctrica y 18% de sodio intercambiable. Y ahí sería un salino sódico, ¿no? ¿Está bien? Sí. Salino sódico. O sea, una porquería, digamos. No, bueno, van a tener que tener cuidado ahí.
El cuarto, que tiene 0,5 decisiemens por metro de conductividad eléctrica y 3 de RAS. Normal. ¿Están todos de acuerdo? No se empujen para contestar. Sí, hacen señas. Ah, Yo estoy de acuerdo, la conductividad eléctrica es menor de 2 y el bueno, RAS yo pregunté es nada más. Para ver quién está más atrasado. está bien. Y el último ejemplo, que tiene 6 decisiemens por metro de conductividad eléctrica y 14 de relación de absorción de sodio. Salino no sódico. Muy bien. Ahora, Está bien. Ahora, yo pregunto algo. claro, yo iba... Es no sódico. Es salino no sódico. Todos vivimos cerca de Bahía Blanca, ¿no? Cric, cric. Cortó un poco. Se cortó un Bahía poco ahí. Blanca. Un suelo que tiene 14 de relación de absorción de sodio. Ahí, según la propuesta acá, la clasificación propuesta no es sódico. Ahora, si ustedes tienen en su patio o en el jardín que los contratan del golf para llevar el césped, vamos a pensar en grande. ¿Está? Son los técnicos en parques y jardines del Club de Golf de Bahía Blanca. Ustedes van a regar con agua que viene del arroyo Napostá, de la que ya hablamos varias veces. O de perforación. Si tengo en ese suelo una relación de absorción de sodio de 14, yo me quedo recontenta que el suelo es salino no sódico y riego sin tener ningún tapujo y agrego fertilizante sin tener ningún tapujo. No, está en el límite, está en 14. Estoy rasgando, chicos, ahí. Sí. Eso, Estoy más cerca de 14 que de 13, de 15 que de 13. Atentos ahí. por eso, si bien, Ay, hoy estoy hablando con el ya. si bien tienen las clasificaciones para tener una idea, lo más importante siempre es evaluar cada situación. Como dice Gaby, yo mando el suelo a analizar, ¿sí? A un muestreo, mando el suelo a analizar. Me vuelve con que tengo 14 de RAS, no me voy a tirar a hacer la plancha, o sea, debo preocupar por la situación y ver qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Analizar el agua de riego, ver cómo manejo esa situación, ¿sí? Incorporar materia orgánica. En este caso que sea salino es positivo quizás, pero bueno, hay que tener esas cosas en cuenta, ¿sí? Igual que si yo, como dice, si yo lo quiero vender y digo, bueno, no, tiene 3 decisiones por metro de conductividad eléctrica. Yo elijo la tradicional para clasificarla y digo, no es salino. ¿Eso quiere decir que puedo hacer cualquier cosa? No, o sea, hay que tener eso en cuenta, tener ese criterio para tomar las decisiones que tengan que tomar a la hora que se encuentren con estos problemas, ¿sí? O si es un jardín pequeño, como les digo, quizás les conviene hacer un cantero, si tienen condiciones muy feas de suelo, que les conviene hacer un cantero elevado y hacerlo con suelo nuevo. Pero bueno, A este último suelo le agregan piedra caliza y ponen macetas, se dejan de hinchar con eso. ¿Qué van a hacer con eso? Un minimalista lleno de piedrita, total. también puede ser, si tenés un manchón. Es más, le agregan piedra de cal, de manera que cuando echan agua se va intercambiando y de a poquito lo van lavando. No, esto en mi vida de agrónoma me pasó una vez, chicas y chicos, que me consulta, nada que ver, yo trabajo en la universidad, no hago consulta privada, pero me llamó mi médico para preguntarme, Gaby, me compré unas hectáreas acá con unos amigos, acá cerquita de Bahía Blanca, pero me dicen que me quieren cobrar tal cosa porque el suelo tiene muy buen contenido en materia orgánica. Perfecto. Y yo digo, pero vos sin ofender, ¿para qué lo querés el suelo? Porque era un campito. Y era obvio que era para lotearlo, chicos, era la vuelta ahí de Bahía Blanca, se había comprado un montón de hectáreas, pero era para lotearlo y construir. ¿Qué te importa lo de materia orgánica?
Ahora, si lo querés para el campo es otra cosa, y mandás a hacer un análisis, que el que te quiere vender el campo te pague el análisis, lo haga y te diga, depende, obvio, si vos vas a sembrar para, después resulta que no, tenía un caballo y tenía que hacer el caballo de la hija de equitación y quería plantar y no sé cuál. Ahí ya es otra cosa, pero diferente es si lo querés lotear, si querés hacer un césped o si querés, no sé, hacer una cancha de básquet. Bueno, entonces, estos son parámetros que son sencillos de medir, la conductividad, pero que les van a dar mucha ayuda antes de que se les ocurra hacer un planteo de un jardín. Y menos ni hablar de un parque, ¿no? Y ahí terminamos, porque después viene todo esto que ya lo estuvimos viendo. ¿Tienen alguna duda? Ya con lo que vimos hoy podemos hacer todos los ejercicios, ¿verdad? Sí. Y cualquier cosa consultan en el foro. Hace mucho que no nos veíamos, pero ahora, de ahora en más, nosotros nos queda una clase, me parece nada más, ¿o no? Así que les quedan esta semana para juntar dudas, para toda esa cuestión. Ya tuvieron 15 días para descansar de nosotras, pero no se olviden de lo primero. Retomen, es poquito, no es tanto. Vean lo importante. Y bueno, nada. Así después pasamos de largo y promocionamos y todo, y nos vamos de vacaciones. ¿Ya? Con respecto a los ejercicios, ¿cuándo vemos la resolución? Cuando quieran, Cuando pero me diga que lo parece terminaron. mejor, no sé cómo van, si les falta mucho. Si quieren, la semana que viene subimos la resolución, si les parece bien. Sí, está bien. Yo digo para Mica, ¿vos qué tenés, la resolución hecha o el resultado? el resultado. Nosotros subimos el resultado. Después, cuando dicen, bueno. ay, me dio cualquiera, se ponen a averiguar cómo a través del foro. Bueno, si quieren, el viernes, no sé qué día quieren que subamos los resultados. O pueden no mirarlos hasta que lo terminan de hacer y después mirarlos. Y los subo ahora, como quieran. Yo se lo subiría a los 3 gatos que estamos en la clase y a los demás no, porque estoy enojada. No, bueno, cada uno puede cuando puede. Pero, no. O sea, traten de no mirarlo, es para beneficio propio. Obvio, después de que ya lo hicieron, lo miran. No problema, para eso está. Presten atención mucho en qué se mide cada cosa. Eso siempre lo tomamos, para que no confundan cosas cuando leen un análisis de suelo. En nuestro caso, ustedes lo que van a hacer es, antes de arrancar un parque, un jardín, deberían tener alguna noción de cómo es el suelo. Primero a la vista. Si ya vemos un suelo, es como yendo caminando para el Walmart, no podemos esperar que tenga mucha materia orgánica, ya de una empiecen a hacer algo para que tenga más materia orgánica porque la están viendo. Lo están viendo que es del color del granito, casi, ahí caminando por el paseo. Estamos. Pero de todas maneras, también como vieron hoy con Mica, hay algunas plantas que son denotadoras de salinidad. Normalmente los suelos de los parques y jardines no las tenemos esas. No van a encontrar las plantas que hay en el camino allá a Punta Alta o en la vidriera, no hay de esas plantas en los jardines. Tampoco hay ni pelo de chancho, ni pasto salado. O sea, es más raro encontrar una planta indicadora de salinidad. Yo las mostré también porque me parecen lindas, por si en algún momento Sí, tienen... yo también, siempre lo muestro, pero atentas. Nos pasó no sé si ya estaba vos, Micaela. Nosotros con los alumnos de agronomía vamos al campo en Apostá que tiene agronomía. Ahí está el arroyo, justamente este arroyo que yo les digo que trae agua muchas veces con esa cuestión de que acá llueve mucho y a veces no llueve y llueve esa
incertidumbre que tenemos aparte con el COVID y las clases, con el agua, cuando va a llover o cuando no va a llover en Bahía Blanca. Bueno, muchas veces el agua viene cargada, bicarbonatada sódica. Muchas veces no, pero muchas veces sí. Entonces, estábamos recontentos tomando con los alumnos de quinto año de agronomía muestras en el campo de Napostá, cerquita del arroyo, en un bajo cerca del arroyo, y yo encuentro pelo de chancho, pasto salado, bla, bla, bla. Re contenta, tomamos la muestra como si fuera un suelo alomórfico, con problemas de sales. ¿Y qué me pasó? Me di la queso acá. Porque ¿qué? El pelo de chancho no es estúpido, no es que va a buscar un suelo salado para nacer. Es indicador, pero no quiere decir que ya. Que siempre van a ser en suelo que tiene problemas de sales. Yo recontenta, con Mica tomamos muestras. ¿Vos estabas ahí, Mica, o no? Pero resulta Eso, que el suelo no en era el taller nos salino. pasó más o menos lo mismo igual. No era salino el suelo. Yo me mandé todo un speech de los alomórficos. También igual a veces varía Después, según la estación y las precipitaciones, como dice Gaby. Capaz que yo voy en enero, tomo muestra y me claro. da que es salino. O estoy ahí, tengo la conductividad eléctrica un poco más alta que si tomo una muestra después de una lluvia. Sí, Bueno, sí, si si evalúo hicimos los toda la primeros zaraza centímetros. de hacer el extracto de saturación, no era salino el suelo. Tenía una conductividad igual que el otro, 2. Bueno, pero es una enseñanza para mí también, que no todo lo que brilla es oro, no todo el pasto salado indica salinidad. Hay que prestar atención. ¿Puedo sacar una duda de los ejercicios que sí hice, los primeros? Sí. Dale. ¿A partir de qué porcentaje de saturación de bases puedo decir que un suelo tiene pH alcalino? No. Sí, mayor de 80 y algo. ¿Hay un grafiquito que ustedes tienen? Ah, listo, sí, yo hice las líneas del gráfico y me dio que era casi 92. Eso es para que tengan una idea, no quiere decir que, o sea, es una estimación. Nosotros estimamos la reacción del suelo Claro. a partir de lo que pasa en el complejo de intercambio. Ok. No, pero para contestar las preguntas esas, uso el grafiquito, listo, eso quería saber. Pero de hecho, uno puede tener un suelo que tenga un pH, un 90% de saturación de bases, y el pH es ligeramente alcalino, no es un suelo alcalino como lo que tiene 7,2. 7 es neutro. ¿Sí? Los primeros centímetros de suelo, y cosas así se los vamos a preguntar. Por ejemplo, bueno, se los vamos a preguntar, con una cosa que deberían saber ustedes. ¿Cómo varía el pH desde la superficie hasta profundidad? Vamos a decir, en los primeros 30 centímetros del suelo. ¿Cómo debería ser un pH? El gradiente. Si yo mido cada 5, supongamos, yo mido cada 5 centímetros el pH. O cada 10. General, desde la superficie del suelo para abajo. Piensen en el color, hagan un pozo imaginario con una pala y piensen en el color del suelo de su casa. Para mí disminuiría la concentración de protones, porque supuestamente hay más materia orgánica arriba, y para abajo o habría sea menos. que el pH, ¿qué va a hacer? ¿De arriba para abajo va a aumentar o va a disminuir? Aumentaría, porque me Está disminuiría perfecto, está perfecto. Eso es lo que tenemos que tener idea. En los primeros centímetros, en el primer centímetro, que hay mucha materia orgánica, en los primeros 5 centímetros, el pH, por lo general, va a ser, o sea, en la gran generalidad de un suelo que no lo tocamos mucho, va a ser más bajo, porque tiene más protones, porque tiene más materia orgánica, que un suelo en profundidad. Sobre todo en los suelos de nuestra zona que tienen carbonato de calcio bajo, no en los 20 centímetros, es más abajo, pero a medida que vamos para abajo, el pH debería aumentar. Atentos, si yo agarro el suelo y lo agarro con la pala y lo mezclo ya no va a haber gradiente, obviamente, estamos claros en eso, ¿no? ¿Sí?
esas son las cosas que nosotros queremos que al nivel del parques y jardines piensen solitos. No puedo yo les puedo decir que ese gradiente que me acaba de decir Magda, por ejemplo, que le pongan un número para la zona nuestra. Y no me van a decir que el pH en la superficie tiene 5 de pH. Tienen que saber que es un poco más alto de 5 en la superficie, porque no tenemos mucha materia orgánica, ¿sí? Porque se ve el suelo, porque ya se los dijimos nosotros, que los pH están un poquito más elevados, que 5 lo tenemos en Misiones, en el suelo colorado. Esas grandes generalidades. Si me ponen 6,8 y no me ponen, no pasa nada, si me ponen 6,5, entre 6,5 y 7,5, pueden poner un gradiente, eso es una piliada, poner un gradiente y no, Sí, no los ponen un rangos, número, tal cual. un rango. Entre tanto y tanto en la superficie y para abajo, no me van a poner 15 abajo, pues primero porque pH 15 no hay, pero tampoco me van a poner 13, 11, 10, porque en los suelos nuestros tampoco hay tanto. ¿Ya? Acá tengo ¿Ya? el grafiquito A ver. de que decíamos, Ahí tiene, mira. ¿sí? Pero es que en 80 está entre neutro, ligeramente ácido, 80% de saturación de bases. Así que para que sea ligeramente alcalino, tengo que tener más de un 90. Sí, y ni al 100 llega, me Más. parece. Sí, no. En el 100 es ligeramente alcalino. Ok, muchas gracias. Por lo general, y lo vieron en lo de pH, cuando tengo porcentaje de saturación de bases alto, pero tengo pH por encima de 8, tengo que estar atenti porque estoy llena de sodio. Eso lo vimos en la clase de reacción del suelo. Mírenlo. Cuando yo dudo si el pH es alto porque tengo mucho sodio, hago un tipo de pH que se llama, que sería hidromórfico, que le pongo más agua a la relación, pero eso olvídense, no pasa nada. Y ahí corroboro de que cuando voy mido de vuelta al pH, cuando le agrego más agua a la relación, en lugar de 1 en 2,5, hago en 1 en 5. 1 en 10, no 1 en 5. Una parte de suelo con 10 partes de agua. Si me sigue dando pH alto, es que es sodio. No solo que son sales, sino que son sales de sodio. Pero eso no lo van a hacer ustedes, lo hacen en el laboratorio donde lo manden a hacer. Aunque pueden igual. Hay una pregunta en el chat. A ver. Ah, no, que falta terminar. Bueno, chicos. Mica, si vos no tenés más nada que acotar, si no hay más preguntas, estaríamos en condiciones de irnos. Nada, junten preguntas, mándenlas al foro. Si ustedes juntan preguntas, las mandan al foro en la semana, nosotros las vamos contestando y nos queda más tiempo para ver la clase que sigue, que la de materia orgánica es Power. ¿Es materia orgánica o compostaje? ¿Todo junto? Sí, todo junto. Por eso. Si yo veo que ustedes estas dudas las van disipando, capaz que le puedo poner algún video para que ya lo vayan viendo, así después lo conversamos. En lugar de estar perdiendo una hora, porque la de materia orgánica es ardua y la de compostaje también. Y se las tomo de acá a la China. Sí, esa es la clave. Bueno, chicas, ¿nos despedimos? Bueno, gracias. Chau. Chicas Bueno, y nos chicos. vemos. Hay chicos también, Sebastián, Oscar, Lucas. Chao, La hasta semana luego. que A viene. Lucio también, lo vimos a Lucio recién amanecer. Muchas gracias. No, a ustedes. Nos Chao, vemos a gracias. ustedes. Chao.